Muy buenos días, tardes, noches, o lo que quiera que sea, allá donde me estés escuchando. Hoy no tenemos ni uno, ni dos, ni tres, bueno, sí, tres, sí, tenemos tres, pero tres invitadas. Y vamos a hablar básicamente desde el lado de, vamos a explorar el punto de vista de la mujer en temas sociales, en lo que es el día a día, en lo que es el trabajo, los estudios, cualquier cosa que se nos venga a la mente o que ellas nos quieran contar, ¿vale? Y ya rápidamente vamos a pasar directamente a presentarlas. Tenemos por un lado a Paula. Paula, ¿qué tal? Hola. Si quieres, bueno, ahora haremos una pequeña presentación. Tenemos por otro lado a Estrella. Hola, buenos días. Bienvenida. Y tenemos a Carla. Buenas, ¿cómo va? Vale, son nuestras tres integrantes de hoy, nuestras tres invitadas. Y eso son las que nos van a dar ese punto de vista. Yo estoy simplemente para llevar un poquito el guión, digamos, el hilo, pero van a ser ellas las protagonistas, por supuesto. Así que nada, si queréis hacer una pequeña presentación cada una de cualquier cosa, lo que queráis decir, lo que hacéis, lo que os dedicáis, lo que os gusta, me da igual, ¿vale? Cualquier tipo de información que queráis proporcionar. Empezamos por Paula, por ejemplo, para seguir el mismo orden. Bueno, yo me llamo Paula, estudio una ingeniería en diseño industrial y tampoco es que sepa yo muchos términos a nivel feminismo, pero bueno, me gusta hablar de temas sociales y pues estoy dispuesta a hablar de lo que sea. Vale, genial. Estrella, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, pues yo soy Estrella, como bien has aventurado antes. Y nada, estudio Derecho y Ciencias Políticas en la Carlos III, en Madrid. Y pues me gusta también hablar de lo que sufre la mujer desde esta sociedad patriarcal. Y pues me gusta también centrarme en las cosas del día a día y ver en qué nos afecta esta estructura. Y encantada de hablar un poco de eso hoy. Vale, ¿y Carla? Bueno, yo soy Carla, tengo 21 años, soy de Argentina. Estudio profesorado a nivel inicial, estoy con los más pequeños, pequeñas. Y bueno, no estoy muy involucrada en el tema de lo que es feminismo, luchas, marchas, etcétera, pero sí me gusta y bueno, obviamente siento que es algo que me involucra mucho y bueno, en lo que respecta a Argentina hay mucho para hablar, así que nada, muchas gracias por invitarme. Perfecto, muchas gracias a las tres por estar aquí, por ofrecernos este ratito de conocimientos, de experiencias y demás. Y vamos ya directamente a la primera pregunta que a mí me surge para iniciar bueno, esta charla, ¿no? Y sería la siguiente, ¿es más difícil vivir siendo una mujer frente a ser un hombre? ¿Qué opináis? Bueno, a ver, yo creo que está claro que sí y por eso precisamente estamos hablando de esto, porque si bien estamos, yo creo, desde una situación de privilegio por tener una situación económica pues un poco mediana y etcétera, y estar en Europa, por otro lado también sufrimos la laca del machismo en el día a día y también en asuntos de clases, de estudios, en el día a día ir a hacer la compra. Yo creo que siempre ves un poco dificultades en tu día a día y es importante hablarlas y destacarlas. ¿Vale? Carla, ¿quieres aportar algo? ¿Qué opinas? Sí, la verdad que sí. Por lo menos, bueno, desde acá, desde Argentina, es muy complicado vivir en la sociedad siendo mujer desde todos los aspectos, ya sea tanto psicológicos y sobre todo me gustaría decir que, bueno, en tanto a lo físico, todo lo que es discriminación, bueno, ni hablar. Acá en Argentina se sufre mucho y la verdad que he tenido muchas experiencias que no les he pasado nada bien y, y bueno, en general con mi círculo más cercano también opinan lo mismo que yo, así que bueno, es complicado, sí. ¿Vale? ¿Paula? Sí, o sea, yo creo que simplemente el nacer mujer ya te condiciona algunos aspectos, ya sea al crecer, que, o sea, si tu madre a lo mejor te dice ten cuidado por la noche y a lo mejor a tu hijo pues no te lo dice en el mismo sentido decir a tu hija. Y luego, bueno, en España sí que es verdad que no está, o sea, no hay tanto peligro como
puede ser en Argentina o algunos otros países de Latinoamérica, pero bueno, casi todos los fines de semana y entre semana salen algo que ha pasado algo, entonces, pues sí, yo creo que simplemente el hecho de nacer mujer ya te condiciona muchas cosas. También en relación a esto me parece muy importante el tema de los roles de género, como ha dicho Paula, de simplemente nacer mujer ya te condiciona y ves una determinada vida que tienes que llevar simplemente por ser mujer y ya genera, eso te condiciona tu personalidad y, por ejemplo, pues las niñas no escogen tanto carreras de matemáticas o de ciencias como los niños porque socialmente se ha generado ese discurso de que la mujer tiene que hacer cosas que no sean de ciencias, etcétera. Entonces ya simplemente nacer de una forma y los roles que están asignados a ese género te condiciona y genera también una imagen de lo que tienes que hacer tú en tu vida. Y entonces tú no puedes hacer determinadas cosas y es como una barrera que nos hemos impuesto nosotros a nosotras mismas, pero también porque la sociedad obviamente nos ha marcado esa línea y entonces nos adaptamos a los moldes que así genera. Bueno, lo que decís del... Bueno, también es interesante, claro que esto no lo habíamos dicho, aunque ha quedado claro en las presentaciones, que tenemos por un lado dos participantes desde España y una es de Argentina, y yo creo que también va a ser muy interesante ver este intercambio cultural, ¿no? Al nivel de que quizá haya un país en el que esto haya avanzado un poquito más, ¿no? De que la mujer tenga un poquito más de visibilidad, un poquito más de entendimiento general, y puede que en el otro no tanto, ¿no? Vamos a ver qué diferencias también puede haber en este sentido. Vale, hablamos comentaba, ¿no? Ahora Estrella, el tema de los roles de género. Y yo creo que este es otro tema que ya nos da incluso para otro episodio completo, porque el tema de los roles de género al final yo creo que es algo que afecta a todo el mundo, o sea, a todas las personas. Y es interesante y es curioso porque si lo planteas de forma fría, son cosas que se asignan, pero que realmente si dices, vale, pero ¿por qué asignamos esto? O sea, si le das a una, por poner el ejemplo más básico y más tonto, ¿no? El tema de, bueno, por ejemplo, el color, ¿no? El rosa para la niña, el azul para el niño. Que son cosas que parece que no hacen daño, que parece que son inocuas, ¿no? En algún sentido, pero después realmente tienen... O sea, no se quedan ahí, ¿no? Sí que van a más cosas, van al tema educativo, van al tema laboral, ¿no? Como bien decía Estrella. Y bueno, ya eso te predisponen en cierta manera, ¿no? Entonces es un tema que yo que creo que da para mucho, ¿no? Entonces así de primeras me comentáis que, o sea, estamos todos de acuerdo en que en principio sí, ¿no? O sea, me resulta interesante ver esto porque, claro, es una respuesta clara. O sea, no he visto ningún tipo de duda en ninguna de estas respuestas, por tanto me resulta interesante ver que bueno, queda bastante claro que por lo menos la percepción que se tiene es esta, ¿no? Y de algún sitio tiene que venir. ¿Me podéis poner algún ejemplo que hayáis vivido en el que hayáis visto que se desarrolla esto a nivel de diferencia entre mujer y hombre y que se os haya puesto más difícil acceder a X cosa o hacer X cosa o decir algo o hacer algo, cualquier cosa por ser mujeres? Bueno, yo o sea, personalmente ahora mismo lo primero que se me ha venido a la cabeza no ha sido un caso mío, pero de una prima mía, en el que cuando, bueno, esta fue a buscar trabajo y le preguntaron que si tenía pensado quedarse embarazada en los próximos meses. O sea, porque básicamente no querían que se quedase embarazada porque si no tendrían que cubrirle la baja y coger un sustituto. Bueno, yo creo que esa es una de las grandes desigualdades que puede sufrir la mujer, básicamente que te pregunten, o sea, antes que te pregunten si eres una persona capaz de trabajo o lo que sea, que si te vas a quedar embarazada, porque si no, o sea, no quieren cogerte porque no quieren cubrir la baja de algo que, que se supone que es parte del ciclo de la vida. Y claro, luego se quejan de que no están naciendo niños y tampoco dan facilidades para las mujeres para tener una familia. Ujú. ¿Alguna quiere aportar algún dato más? Bueno, yo, o sea, lo que ha dicho Paula totalmente y encima es una cosa que le ha pasado a muchas mujeres, este problema. Y también muy centrado en lo que ha dicho ella de si no se ponen facilidades para criar a los hijos, etcétera, pues cómo vamos a aumentar como sociedad. Y me ha parecido muy interesante. Y luego yo, cuando has preguntado esa pregunta, pues me he acordado de muchas veces en clase
la universidad o incluso en el instituto, que estás en un grupo, intentas aportar algo y notas que no te escuchan tanto como escuchan a los hombres o que no te dan tanta validez como se la dan a ellos, simplemente por el mero hecho de ser mujer. Y es una cosa que a mí siempre me ha chocado muchísimo y es bastante fuerte vivirlo porque notas que no te están escuchando o que te están escuchando pero no le están dando la misma validez a tus argumentos que a ellos. Y me parece que es algo que pasa en muchos ambientes y es algo en lo que hay que trabajar en la escucha activa de los hombres a las mujeres y hay que forzarlo hasta que ya sea algo natural, porque creo que actualmente los hombres escuchan más entre ellos y no escuchan tanto a las mujeres y no creen que sus argumentos sean igual de válidos que los suyos. Es que además, bueno, yo la verdad que en mi carrera no lo he notado tanto en algún momento, pero creo que en la tuya, con la política, o sea, en la También, política, o sea, el tema política es un tema en el que las mujeres, hasta, bueno, hasta hace, ¿qué? O sea, hasta Clara claro. Campoamor no había habido ningún tipo de representación en la política de las mujeres. Claro, también porque está muy asocia la política al tema del liderazgo y de la potencia y siempre son cosas que están muy asignadas al género masculino y entonces es algo que se supone que la mujer no tiene. Entonces en política normalmente se piensa que se necesita un perfil potente, fuerte, un poco incluso violento, pues se tiende a dejar a la mujer de lado y son cosas, o también se concibe la política como estrategia, etcétera, y son cualidades que no se atribuyen normalmente a las mujeres y por eso yo creo que se tiende un poco a dejarlas de lado en los argumentos. O sea, probablemente si hayáis visto debates en la tele, hay muchas menos mujeres que hombres y normalmente los hombres escuchan más entre ellos y se dan más validez entre ellos, a mi parecer. Sí, acá en Argentina la verdad que pasa lo mismo, sobre todo con el tema de los trabajos. Como mujer la verdad que nos toman como débiles y como podría decir que incapaz de hacer determinados trabajos. A la hora de tirar currículums seguían muchas experiencias anteriores que tuviste y es muy complicado para la mujer entrar en un rubro que no sea o que sea tan activo, por así decirlo. Por ejemplo, si te hacen entrar en un supermercado, tiene que ser una tarea que sea súper tranquila, como por ejemplo cajera, porque ni se te ocurra ser repositora o otro trabajo que requiera mucha fuerza, porque no te lo van a aceptar. Vale, aquí hay un par de cositas que me han gustado y me han llamado la atención. Por un lado, el tema de la escucha activa, ¿no? Que deberían realizar los hombres en pos de las mujeres, y el tema del liderazgo de las mujeres. Yo creo que es interesante el dato que yo creo que muchos conocerán de que, por ejemplo, en España, si no me equivoco, espero no equivocarme, juraría que no ha habido ninguna presidenta del gobierno como tal. Ha sido siempre hombres. Creo que sí que ha habido candidaturas y demás, pocas, pero las ha habido. Pero como tal presidenta no ha habido. Entonces, cuando hablamos de esa escucha activa, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿qué podemos sacar de eso? ¿Qué podemos proponer para que se realice esa escucha? Bueno, yo me refería a que los hombres tengan en cuenta que las mujeres tienen la misma validez que ellos, simplemente, o sea, escucharlas y darlas validez porque tenemos la misma razón que ellos, simplemente. O sea, que en un grupo, si la mayoría son hombres, o aunque la mayoría no sean hombres, escuchar a la mujer, y también es que la mujer parte de una posición menos privilegiada porque sabe que sus argumentos van a ser menos escuchados o quizá tenga más miedo ante la respuesta, porque de hecho se han hecho muchos estudios que he estudiado yo en mi carrera que dice que las mujeres son más adversas al riesgo, pero no porque sean mujeres, sino porque socialmente se ha generado esa idea de que arriesgan más y también porque saben que normalmente van a acertar más, porque su argumento va a ser cogido de mejor forma que el nuestro. Y entonces, claro, pues las mujeres ante eso, ante una clase, pues ya tienden a levantar menos la mano. Si os fijáis en vuestro entorno, normalmente en clase quien levanta la mano siempre son hombres. Entonces, claro, es simplemente el escucharlas y darles un espacio seguro y tener en cuenta, decir, no decirlas activamente, pero decir, mira, este es un espacio en el que se te va a escuchar como persona que eres
y tienes la misma validez que nosotros y no te vamos a dejar de lado, incluso fomentar un poco que ellas hablen, también, pues, por ejemplo, desde la posición de un profesor, pues fomentar que las mujeres levanten la mano, si ves que hay una mujer que levanta la mano, hombres, darle la palabra a ella, un poco para generar también ejemplos y situaciones en las que las mujeres vean que su argumento ha sido bien recibido, aunque sea erróneo o no, pero simplemente ese espacio seguro y entonces se atreven más y etcétera. También por eso mucho la importancia de los referentes a nivel político, etcétera, porque si las niñas ven que hay políticas en una candidatura, corriendo una candidatura hacia el gobierno, pues probablemente digan, ah, pues mira, me voy a enfrentar a esto, voy a luchar por esto, voy a tener más liderazgo. Entonces eso. Vale. Después, otro tema que me ha llamado la atención es que mencionaba Carla, y es que a las mujeres se les considera a veces incapaces o se le preasignan ciertas tareas, ¿no? Como, por ejemplo, comentamos de que entres a trabajar yo qué sé, en un supermercado, por ejemplo, ¿no? Y la mujer acabe, es mucho más fácil que acabe de cajera en la caja, eh, atiende a las personas sin más, que pues no, como que no van a pensar en meterla en el almacén o meterla en tal, ya simplemente porque hacen ese prejuicio de entrada, ¿no? Como que ni siquiera preguntan. No es como, ¿qué prefieres? No, directamente si quieres entrar aquí, pues bueno, pues entras a este puesto, ¿no? Y puede que a veces la mujer lo prefiera y puede que otras veces no. Y quizá habría que tener esto en cuenta eh, antes bueno, de prejuzgar de esta manera o asignar, ¿no? Lo que hablamos antes del tema de los roles de género y demás, ¿no? Vale, ¿qué diferencias veis? ¿Qué diferencias veis a nivel, entre hombres y mujeres, a nivel social principalmente? Porque creo que el punto del cambio más importante a nivel personal yo considero que es el social, porque si hablamos de nivel legislativo, laboral y demás, al menos en España, ahora nos comentará un poquito Carla cómo está el tema en Argentina, al menos en España, a nivel legal, hay bastante equidad, en el sentido de que no hay una ley que te oprima como mujer, en principio, ¿no? Al menos yo no la conozco, pero el cambio importante creo que es el social, que es el día a día, ¿no? Que es de lo que estamos hablando un poquito ahora y creo que es mucho más importante y yo creo que ahí es donde está el clic, ¿no? El quid de la cuestión. Entonces, ¿qué diferencias veis entre hombres y mujeres a nivel social, laboral, educativo, lo que se os ocurra? Lo primero que os venga a la mente. Carla, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar? Bueno, sí, respecto a lo que decías del trabajo, la verdad, aunque suene feo, podría decir que no tenemos ni voz ni voto, es como decías vos. Entramos a un trabajo y no nos preguntan en qué puesto queremos estar, sino que directamente nos dicen. Y no digo que esté mal eso, sino que esto de que no nos incluyan en alguna tarea que, nada, que por ejemplo tengas que hacer fuerza. Y no, ¿cómo vas a hacer una tarea que requiera de fuerza si sos mujer? Eso se ve siempre. Y como decía una de las chicas, bueno, esto de estar embarazada también, te echan. Acá no puedes estar embarazada en un trabajo porque te echan, porque sí, como decía antes, parece que sos inservible. Así que la verdad que es, sí, bastante complicado. Y a nivel social, bueno, a ver, uno que te puedo dar, esto de no poder salir a la noche solas, bueno, ni hablar. En tanto a la vestimenta, por ejemplo, es un tema muy importante porque si usas un topsito, una pollera, ya te tildan de, bueno, de una persona que va a prostituirse básicamente porque no te permiten salir así o con lo que gustes. Igual hoy en día eso está cambiando mucho, pero bueno, se sigue luchando. Y bueno, y tener que salir acompañado porque si salís sola, básicamente con tu vida. Y eso es así, eh, como te lo digo. Ujú. Vale, ¿qué nos podéis decir las demás? Bueno, a nivel tema fiesta, por ejemplo, sí que es eso que siempre nos hemos encontrado situaciones en las que si eres tú la que va enseñando demasiado, que vas provocando no sé qué, y que te echan la culpa a ti de ir así. Sí que es verdad que, o sea, la noche es peligrosa en todos los sitios, pero aquí, o sea, yo creo que no es tan, o sea, no creo, no es tan fuerte como allí.
pero sí tienes que ir con mucho cuidado siempre. Eso que vigilando siempre tu bebida, vigilando tus alrededores, vigilando cómo llevas la ropa puesta y eso, a veces volviendo a casa con el móvil por caso o con lo que sea que tengas de defensa y, y la mitad de, o sea, un montón de veces que eso, que le pides a alguien que te acompañe porque si no, a lo mejor es que no vuelves. Sí, bueno, en relación a lo que decía Carla y lo que decía Paula, que en tema de vestimenta yo creo que a todas nos ha pasado en algún momento que nos han silbado por la calle, nos han dicho algo y tampoco es que fuéramos o enseñando o lo que sea, simplemente vas en una ropa común, pero ya simplemente por el mero hecho de ser mujer hay muchas veces en las que te silban o te gritan y es una situación que yo creo que hemos vivido todas y es un poco fuerte cuando se lo explicas a hombres porque claro, ellos creo que nunca o no suelen de repente tener estas situaciones y nosotras entre nosotras lo hablamos y es muy común que te hayan gritado o pases por unas pistas que haya unos chicos jugando al baloncesto y te griten algo. Y a mí me ha pasado mucho y es algo que en ese momento normalizas, pero es algo totalmente que muchas veces si es por ejemplo por la noche o estás sola, etcétera. Sí, bueno, o sea, yo me acuerdo un día que iba, literalmente era invierno con un abrigo enorme y iba con una capucha que es que un poco más y es que no se me ve y ya te van gritando que es como, es que ni siquiera ya es, o sea, no es ni la ropa ni nada, es que tú eres un asqueroso. Claro, es simplemente el ejercicio de ese poder masculino de decir, yo te puedo decir lo que quiera y me puedo dirigir a ti como quiera porque sé que no voy a enfrentarme a nada y sé que eres más débil. Y también esa situación de decir, mira, te estoy cosificando y te estoy tratando como un objeto y me da totalmente igual y en este momento es simplemente para divertirme o para ligar o lo que sea, pero no te están tratando en ese momento como otra persona que puede sufrir miedo, etcétera. Y de hecho muchas veces que yo creo que no lo hacen ni siquiera para ligar o para ninguna otra situación, sino simplemente porque les divierte que pasemos en ese momento miedo o que nos sintamos en ese momento incómodas. Claro, y luego cuando, o sea, el argumento de cuando ya dices tengo novio o ya vas acompañada de un hombre, ya no lo hacen y, o sea, básicamente es porque respetan al otro hombre o porque saben que el Sí, otro hombre sí que puede hacerles algo porque tú como tal, tú, la mujer, no les va a hacer nada. Entonces, o sea, ni siquiera te respetan a la otra persona porque eres su novia o eres la persona con la que está siendo acompañada por él. Entonces es como que ni siquiera, o sea, como que no vale el argumento de no quiero nada contigo, no me interesas, no me gustas, eso no vale, solo vale el de tengo novio. Entonces ya dicen, bueno, incluso a veces tampoco vale, porque a veces dicen no soy celoso, no se van a enterar o cosas así que dices, no tiene sentido. Pero bueno, aparte, muchas veces eso, que respetan solo al hombre. claro, a mí me parece fuerte que las mujeres hayamos tenido que vivir estas situaciones en muchísimas ocasiones, ir por la calle y que te griten, estar en una discoteca y que se te acerque una persona, un hombre, y decirle que no y que te esté insistiendo, que te chillen desde un coche, que te persigan por la noche y lo normalicemos hasta tal punto de decir, bueno, si es lo que pasa. Y no, no es lo que pasa, es una violencia estructurada que debemos acabar con ella también desde una educación a los hombres desde tempranas edades, porque no puede ser normal que siempre pidamos a un amigo que nos acompañe por la noche porque nos sentimos inseguras o que prefiramos salir de fiesta con hombres porque así no nos van a dar la lata. Sí, o sea, bueno, yo volviendo de fiesta con mis amigas, bueno, es muy común las conversaciones de me acaba de pasar esto, me ha pasado esto, tal, pero estás bien, tal, no sé qué, o de avisar cuando lleguéis, te hago videollamada mientras yo estás yendo a casa, te acerco, lo que es el constante, y yo creo que los hombres simplemente se despiden y ya está, tú asumes que ha llegado salvo a casa. Claro, Vale, también ahora, una ahora cosa que... profundizaremos un Perdón. poquito más en el tema de la noche y estos temas, ¿vale? Pero volviendo a lo anterior, ¿qué nos puedes aportar, Carla? Bueno, eso iba a decir que, bueno, respecto al acoso callejero, es lo mismo que dicen las chicas, acá es totalmente igual. El tema de la figura masculina aporta, o no, como lo quieran tomar, mucho, porque sí, si salís con un hombre, por ahí, por lo menos acá, esos comentarios son evitados o se escuchan mucho menos.
y sobre todo lo que decía antes, esto de si salís a un boliche o una discoteca, cuando es súper tarde o a la vuelta o no sé, 5 o 6 de la mañana, siempre, por lo menos en mi entorno y sobre todo yo, pido que si me pueden acompañar porque la verdad que, no sé, tomarse un taxi, por ejemplo, parece lo más seguro, pero no lo es, porque no sabes con qué persona te puedes encontrar, no sabes si te va a llevar a donde necesitas que te lleve, es súper complicado, sí. La verdad que es lo mismo que dicen las chicas. Vale, yo lo que veo es que, claro, aquí hay un argumento que suele surgir siempre, ¿no? Cuando hay una persona que intenta, bueno, quitarle visibilidad a este tipo de cosas, decir que no es para tanto, que no sé qué y tal. Y suele aportar el típico argumento, si se le puede llamar así, de que, bueno, de que básicamente todo el mundo pasa miedo de noche, de que a cualquiera le pueden hacer algo, a cualquiera le pueden agredir, asesinar o lo que sea, ¿no? Que no es un tema de mujeres. Vale, yo creo que aquí es importante e imagino que estaréis de acuerdo en que, yo creo que estamos de acuerdo en que un hombre también puede sufrir una agresión, también puede sufrir un ataque, un insulto, lo que sea. Y sucede, correcto. Pero creo que es muy difícil, o sea, perdón, muy diferente esto que puede pasar de forma puntual y yo a nivel personal y a nivel de mi entorno y muchos hombres que conozco pueden haber sufrido esto de forma muy puntual, creo que es bastante diferente de lo que es a nivel de una mujer que lo puede sufrir literalmente el 100% de las veces que sale a la calle por la noche. Entonces, vamos a reconducirlo por aquí y os voy a hacer antes una pequeña pregunta que creo que también es interesante tratar. ¿A vosotras os preocupa que un hombre camine detrás de vosotras en la calle? ¿Os sentís amenazadas? Da igual que sea de día, de noche, tal. Bueno, si queréis me lo separáis un poquito, me lo definís mejor. Pero bueno, ¿os preocupa? Sí, la verdad que sí. Y tengo algo para contar, me ha pasado. Me ha pasado una situación muy fea ya hará hace unos 2 o 3 años. Cuando volví del gimnasio eran las 3, 4 de la tarde. Un horario en el que vos decís, hay un montón de gente, no te va a pasar nada, plena avenida, mucha gente. Y resulta que fue muy raro, la verdad que fue muy raro, yo ahora me río, pero en el momento la verdad que no lo pasé nada lindo. Resulta que yo estaba caminando, volviendo para mi casa, y, y nada, siento esto que decís vos, una persona caminando atrás mío, y bueno, obviamente, primero no miré, yo seguí caminando, y bueno, habrán pasado unos minutos hasta que me doy vuelta y veo que era un policía, digamos, vestido de policía. Ahora, si era un policía, lo dudo, pero por lo menos era una persona que estaba vestida de policía. Y bueno, entonces, nada, eh, como al verlo vestido así, ni me preocupé. Y dije, bueno, me va a preguntar algo, no sé, coherente. Y bueno, nada, esta persona empezó a decirme cosas que nada que ver con el oficio que yo pensaba que tenía. Digamos, bueno, acoso callejero puro y exclusivo. Y bueno, la verdad que fue horrible porque vos decís una persona que está vestida de policía. Yo lo que menos me imaginé era que me iba a empezar a decir cosas. Y la verdad que fue un momento muy feo. Eh, y rarísimo también. Entonces, no era un policía realmente. No, 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 no. O sea, eso fue lo más raro. Porque ya te digo, yo me había dado vuelta y digo, ah, bueno, un policía, me va a preguntar algo. No, no era un policía. A ver, no lo sé. Capaz que sí lo era. Pero fue muy rara la situación. A ver, me venía a acosar. Y vos decís, es un policía y me está acosando. Lo cual, también agrego que no me sorprendería porque, bueno, acá pasa cada cosa. Sí, creo que ese es bastante preocupante incluso más porque, claro, si tú ya estás condicionado o condicionada en este caso a que cada vez que sales estás en peligro, en cierta manera, o por lo menos es que quizá no estás en peligro, pero claro, tenemos que entender esto, ¿no? Para la gente que nos oye, quizá no es que estén en peligro, pero si tú ves cada día una noticia diferente, cada día, no, le han hecho esto a esta chica, no, han agredido a tal, no, han insultado a no sé quién, los piropos, las agresiones, ahora el tema de las jeringuillas en las discotecas, que ya es una locura, es de película. Claro, si tú ves esto todos los días, yo creo que es bastante normal y entendible que tú tengas un miedo y que después, si al final ves que se refleja en la realidad y lo vives tú misma en mayor o menor medida, yo creo que
casi en la totalidad de las mujeres en algún momento de su vida han tenido una experiencia de este tipo. Quizás algunas en mayor medida, otras en menos. Hay algunas que quizá ni siquiera lo perciben así, porque claro, también es un tema de que si no tienes normalizadas ciertas cosas, quizá no te parece tan exagerado, tal, vale. Pero yo creo que la mayoría han vivido algo de este tipo, ¿no? Sí, la verdad que es bastante feo porque ya, yo te doy el ejemplo del policía porque fue el primero que se me vino a la cabeza y es importante porque vos decís, es un policía, ¿cómo no voy a confiar en un policía? O sea, se supone que es una persona que me está cuidando y no, al contrario, y no solamente el ejemplo que te di mío, sino que bueno, también acá han salido noticias que, qué sé yo, un policía le pegó a una persona en el boliche o no sé, puede, cualquier cosa. El ejemplo que di solamente fue porque me pasó a mí una experiencia personal, pero muy raro. Vos decís, es un policía, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? Y sí, pasa. Sí, después Bueno, hablaremos de experiencias, recientemente, perdón, después hablaremos de experiencias personales más concretamente, pero también tener en cuenta que no es que, o sea, obviamente de una experiencia personal no se puede generalizar y no se puede decir que pase todo porque a X personas le ha pasado algo, pero el tema es lo que decía antes, que le pasa a muchísima gente y cuando le pasa a mucha gente, pues de ahí, lógicamente, sacamos el tema de generalizar. Y también lo que quería decir antes, perdón, para cerrarlo, es que lo que comentaba aquí Carla del policía, claro, en el caso que si es un disfraz o lo que sea, pues bueno, ya no sé qué contexto hay ahí para que una persona vaya disfrazada de policía por la calle. Pero bueno, en el caso de que fuera un policía de verdad, sería incluso más preocupante, no porque la agresión sea más grave de repente, sino porque la figura de la policía se supone que es la autoridad, se supone que es quien está ahí para protegerte y para defenderse, defenderte, perdón. Esa es la función realmente de un policía, de que tú necesitas ayuda, necesitas tal, o sea, está para diciéndolo así un poco de película, para combatir el crimen, ¿no? Entonces, si ese policía es precisamente el que está corrupto o el que está cometiendo el crimen, ¿qué seguridad puede sentir una mujer en este caso en una situación así, ¿no? Le doy la palabra a Pablo, que creo que quería hablar. sí, bueno, que recientemente había salido en las noticias que dos policías aquí en España habían utilizado, o sea, habían abusado de su autoridad para entrar en una casa y abusar de una chica, bueno, a violarla. Y bueno, eso, claro, generó ciertamente debate porque, claro, decían que, o sea, el principal dilema fue que esas personas estaban en el cuerpo, esas personas sabían que podían utilizar esa autoridad para, para usar a esa persona. Y, y luego lo de la pregunta que habías dicho de, de que si te seguían por la noche, o sea, de que un hombre fuera detrás. O sea, Por la noche como no, tal, en cualquier momento. O sea, si un hombre caminando detrás de vosotras en cualquier momento os preocupa y después ya me podéis enfocar, ¿no? bueno, Puntualizar. sí. Pues, o sea, la respuesta es sí. Lo que pasa es que, o sea, yo entiendo que si tú eres una persona que no, un chico que no tienes esas preocupaciones, tú no te has dado cuenta de que estás siguiendo el mismo camino de esa chica. Pero yo sí que me he notado muchas veces, tipo, yendo más lento, como para ver si me adelantan, ¿sabes? Como para ir yo detrás de ellos. Claro. Sí. O girar para ver si ellos giran. Y de hecho, una vez que hubo o sea, un hombre que iba detrás de mí mucho tiempo y yo me estaba poniendo o sea, muy nerviosa, muy nerviosa. Y una vez en la que giré y el hombre pues se fue. O sea, es que a lo mejor, a lo mejor ni se había dado cuenta de que estaba detrás de mí. Pero yo en ese momento sentí que volví a respirar. O sea, no me había dado cuenta de que yo había estado sosteniendo el aire todo ese tiempo. Y el hombre a lo mejor ni siquiera sabía que iba yo delante, iba a lo suyo. O sea, ya es nivel mental también, que es lo que le han pasado a tus amigas, sabes lo que le ha pasado a tu familia, o sea, a tus familiares, y ya vas con cuidado. Estrella, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, pues a mí también me parece, yo también siento miedo cuando de repente veo que un hombre me está siguiendo, también por lo que ha dicho Paula, que igual ese hombre no tenía ninguna intención, pero como sé que hay muchas posibilidades de que sí esté llevando esa intención, pues ya voy con miedo y voy preocupada. Y también me pasa cuando veo que un coche va de repente demasiado lento, cuando yo estoy la acera, o incluso si yo estoy conduciendo, a llegar a ese nivel. Porque claro, a mí me pasó una vez cuando pues tendría 13 años o así,
y estaba de hecho por una zona a las 3 de la tarde también, que dices, pues hay gente, lo que sea, pero en ese momento no había mucha gente en la acera y entonces noté que un coche me estaba un poco persiguiendo, yendo lento, que no es normal que vaya tan lento un coche por esa carretera, y entonces de repente bajó la ventanilla y me dijo, ¿quieres que te llevemos tal? Y claro, yo en ese momento tuve un miedo porque digo, en cualquier momento pueden bajar, cogerme y hacer lo que quieran conmigo. Y entonces yo seguí sin decirles nada y ellos como que insistieron, de hecho abrieron un poco la puerta, pero ya al ver que o no les hacía ni caso o yo empecé a andar corriendo, no me acuerdo, pues ellos ya se fueron, pero claro, en ese momento pasé un miedo y que igual solo fue para meterme miedo y no querían hacer nada, pero es lo mismo que decía antes, usan el miedo que nos pueden generar para divertirse. Y pues claro, a raíz de eso también pienso mucho en los coches y en los hombres que me puedan perseguir y no sé. Y quiero mencionar un par de cositas que habéis dicho. Por ejemplo, decía Paula que eso, ¿no? Que nos ponía el ejemplo de un hombre que estaba detrás de ella y que después realmente parecía que no tiene ninguna intención, ¿no? Pero te genera ese miedo por lo que comentábamos todo el rato, ¿no? De que es lo que ves el día a día, es lo que ves a nivel cercano, de que ya no es que lo ves en las noticias, es que lo ves en amigas, en familias, ¿no? Todo el rato tienes esa visión desde fuera y por tanto, claro, hasta que llega el día que, que sufres tú algo, ¿no? Ya sea en mayor o menor medida y, bueno, ojalá no fuera así, ¿no? Pero claro, esto es un tema que muchos hombres pueden decir, pueden sumarse al argumento de por qué yo, como hombre, tengo que estar preocupándome de eso si yo realmente no tengo ninguna intención, si yo nunca le he hecho daño a ninguna mujer ni nada. Y yo mismo, para ponerme como ejemplo y que veamos que esto realmente es así, yo hace unos cuantos años, yo estaba en esa posición, yo estaba en la posición de por qué si yo no he hecho nada nunca. Pero claro, después creo que es importante hacer un ejercicio de empatía y darte cuenta que realmente para un hombre no representa ningún tipo de problema pues eso, el adelantar a una mujer en el sentido de, yo por ejemplo, me recuerdo una vez que iba caminando por la calle, era como las 5 de la tarde, o sea, nada exagerado, una calle amplia, tal, iba caminando tranquilamente y yo suelo andar bastante rápido. Y llega un momento en el que estaba detrás de una chica que, bueno, a lo mejor tenía 15 años, ¿vale? Y yo tendría como 20 y pocos. Entonces, yo me di cuenta de que me estaba acercando y claro, yo me di cuenta porque en ese momento ya lo tenía en mente, ¿no? Pero puede ser, como decía Paula, con este hombre que a lo mejor no se da cuenta, no es algo que tenga en mente, ¿no? Entonces yo me di cuenta y dije, vale, voy a abrirme a un lado, le paso rápido y ya me vuelvo a poner en la acera. Que parece una tontería, parece como, bueno, sí, pero es que eso es de paranoicos, tal. Pero realmente no, y realmente, de hecho, se ven casos, se ven tweets o lo que sea, no cada uno en la red social que utilice, se ven comentarios de personas, y bueno, quizá vosotras mismas me lo podéis decir, claro, de que ese gesto muchas veces te da como ese alivio, ¿no? Que comentaba Paula, te da ese alivio de decir, joder, y que incluso puedes llegar a decir un gracias, ¿no? Que a lo mejor no se llega a percibir, pero que sabes que está ahí, ¿no? Yo creo que es importante hacer siempre ese ejercicio de empatía, darnos cuenta que lo que para nosotros representa adelantar un poquito o lo que sea, hacer un pequeño cambio de dirección, tal, no te va a representar nada, pero para ellas quizás sea un cambio. Quizá ya no le estás estropeando la tarde o la noche porque está comiéndose la cabeza pensando en todos esos casos y pensando, seré yo la siguiente, ¿no? Por muy paranoico que suene, esto realmente puede llegar a pasar, ¿no? Si queréis comentarlo o confirmarlo, lo que sea. Sí, o sea, Sí, 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 la verdad que es así. Eh, Acá también lo mismo, es muy incómodo, la verdad, como mujer y bueno, hablo de lo personal, es muy incómodo tener a una persona atrás. eh, y bueno, ahora con esto del tema de WhatsApp, por lo menos acá se usa mucho esto de mandar la ubicación, ya sea en un grupo o en un chat personal con alguien que, o cuando te subís, como el ejemplo que di antes, cuando te subís a un taxi o un remis, mandar la ubicación para avisar dónde estás y con quién estás para que más o menos sepan. eh, y bueno, con esto también, cuando tenés una persona atrás, obviamente te sentís incómodo, súper, y uno va avisando, por lo menos a mí me pasa que tengo que andar mandando mensajes y para, nada, que estén alertas, por así decirlo. Y es muy feo, sí.
Sí, yo bueno, creo que estos cambios son por parte de los hombres son obviamente buenos y siempre van a ayudarnos a que tengamos menos miedo, pero al final creo que solo acabaremos de tener miedo y nos sentiremos seguras cuando veamos que no está pasando nada, cuando no haya noticias sobre violencia de género, cuando en nuestro entorno no haya historias que contar por la noche. Y creo que eso se consigue desde la educación y sobre todo desde generando una sociedad que sea consciente de esto, los hombres sean conscientes del poder social que tienen, que hagan cambios que ayuden dentro de esta transición, pero que sobre todo se genere un cambio estructural y a nivel de educación primaria. Correcto. Después Bueno, una con cosa respecto a lo que... que dice, Sí, sí, sí. perdón. No, Adelante. no, que digo, con respecto a lo que dice ella del tema de la educación, la verdad que me interpela mucho porque siendo estudiante, para docente de nivel inicial, es algo que, bueno, nos interpela mucho ya que estamos dentro de la enseñanza del primer nivel y, bueno, es muy importante, algo que tenemos que tener muy en cuenta y, bueno, enseñarles lo que sí y lo que no desde muy, muy pequeños para que crezcan sabiendo desde qué lugar, digamos, de la sociedad estamos parados. Y sí, eh, digamos, hoy en día la sociedad, digamos, para cambiar el pensamiento de las personas mayores es muy difícil entrando en cualquier tipo de tema, eh, pero digamos, muy difícil cambiar la sociedad, por lo menos acá es muy difícil y por eso están las luchas y las marchas que se hacen, pero bueno, obviamente que enseñando desde que son muy pequeños, bueno, intentamos cambiar, ¿no? Algo. Claro, es lo que suele pasar, ¿no? Con cualquier tema que una persona que ya tiene sus 40, 50, 60 años, ¿no? Para arriba, pues, claro, lógicamente ha tenido una educación, ha tenido un contexto diferente, que también es importante tener en cuenta esto, que siempre hay un contexto histórico, una época diferente, unas vivencias diferentes, y bueno, si tiene unas raíces y unos valores, es muy difícil poder hacer hincapié en eso y cambiarlo, ¿no? Entonces, por eso, con más razón aún, es importante tener en cuenta la educación a nivel infantil, ¿no? Como dice Carla, y en general a las personas jóvenes, que son las que al final, las personas que son hoy jóvenes, serán las que en el día de mañana gobiernen el mundo. Entonces, estas personas son las que tienen que ser educadas ahora que están a tiempo y no estamos hablando de adoctrinamiento, porque ya me veo, ¿no? El típico comentario de querer adoctrinar a nadie. Y aquí no se habla de adoctrinar a nadie, ni muchísimo menos. Estamos hablando de derechos básicos y de cosas que si unos tienen, ¿por qué los otros no lo tienen? ¿No? ¿Por qué hacemos esa diferenciación? ¿No? Entonces, es eso. Lo importante es la educación desde el principio para que en un futuro no ocurran este tipo de problemas. Después, por otro lado, comentaba, volviéndolo al tema anterior y ya reconduciéndolo, hablamos del tema de los piropos, ¿no? Creo que era Estrella quien lo comentaba, bueno, en general, ¿no? Pero eso, ¿no? Que te digan cosas por la calle, o que te silben, o que cualquier cosa, ¿no? ¿Vosotras pensáis que, que en algún punto de la historia un piropo, un silbido, una cosa así, se ha utilizado realmente con la intención de ligar? ¿O es simplemente o sea, ejercer esa superioridad que te hace, ¿no? Como comentábamos antes, que claro, es un poco siempre lo que se habla de ir a por el más débil, ¿no? Y en este caso como que se entiende que la mujer es más débil porque físicamente, en general, no sé qué tal, entonces ya entendemos que tenemos ese poder y que lo podemos ejercer cuando queramos, ¿no? Esto ya dependería de la persona y su Ujú. punto de vista, ¿no? Entonces, ¿en algún momento se puede llegar a pensar que alguien haga esto para ligar o es simplemente el ejercicio de superioridad porque apetece hacerlo? No, sí, sí, o sea, también es para ligar. O sea, creo, sería un poco más la gente que, por ejemplo, pasa a lo mejor por la calle y te lo grita y va con el coche y sigue, que eso, pues no va, o sea, eso ya es por ejercer. Pero si alguien se te acerca, en ese caso, yo creo que es un poco más, si cae, cae. O sea, eh, si no cae, pues mira, a mí me da igual porque no me va a pasar absolutamente nada. Y si sí que cae, pues eso que me llevo. Y luego también está el contexto discoteca, que en el contexto discoteca sí que va para ligar. Eso es 100%, bueno, 100% no, pero que eso sí que vamos con más intenciones de quiero ligar contigo y te estoy diciendo algo como para, como para llamar tu atención.
Luego habrá otra gente que simplemente se acerque, pues por vacilar un poco, por hacer la gracia, o por si cae, cae, mm, pero en tema noche, o sea, tema discotecas, tema tal, sí que yo creo que la gente va un poco más a, me ha parecido esta chica guapa, voy a ver si consigo ligar con ella. No, o sea, yo, por ejemplo, la mayoría de personas que te puedes cruzar eh, por la calle, sin más, la mayoría son gente borracha que simplemente están vacilando un rato y que eso si cae, pues eso que se llevan. Porque ellos yo creo que saben que lo más probable es que no caiga nada. Pero sí que hay muchos de esos. Bueno, de hecho, cuando nosotros salimos en Madrid, en una noche las 3 personas mínimo vacilando. Y quien lo dicho, si cae, pues eso que se hubieran llevado, pero si no, ¿qué le van a hacer? Nosotros no le vamos a hacer nada si estamos cagados de miedo. Sí, es como que se toman nuestro miedo del momento como una risa y decir, mira qué gracioso he quedado ante los amigos y generar retorno masculino simplemente. Ujú. Carla, ¿quieres aportar algo? Sí, yo creo que el boliche, las discotecas, eh, nada, en algún punto las personas también lo usan para eso, ¿no? Para, para ligar, como se dice allá. Y en la calle, bueno, resulta mucho más extraño y creo que en algún punto molesta más, porque yo creo que ambos sexos también en algún punto cuando salen a bailar buscan de eso. No, pero bueno, hay personas que sí lo hacen. No es la misma situación en un boliche que en la calle, obviamente. Claro, es que también es el enfocarlo siempre al tema discoteca y tal, que por eso yo en mi pregunta de hace un rato, ¿no? Que decía eh, que si os preocupaba que un hombre camine detrás de vosotros en la calle, ¿no? Por ejemplo, en esta pregunta he hecho el apunte de que fuera tanto de día, de noche, tal, como que la situación no era lo... O sea, el contexto no fuera tan importante porque lógicamente si hablamos siempre de la noche, del lugar más oscuro, de los callejones, de la gente borracha, de no sé qué, es lógico que siempre vamos a encontrar cosas más oscuras. Entonces yo lo que quería reflejar más era lo que es el puro día a día, ¿no? Lo que se puede ver en cualquier momento y en cualquier contexto, ¿no? Porque, lo dicho, en un ambiente lúgubre pues es normal que ocurran estas cosas para cualquiera. Obviamente en mayor medida para las mujeres, pero está como hinchado, ¿no? Al nivel estadístico. Entonces, para que quedara claro que realmente esto puede ocurrir en cualquier contexto, aunque sea en menor medida, pero sigue ocurriendo y no tiene por qué ocurrir, por eso quería reflejarlo de otra manera. Pero ahora sí que vamos a indagar ahí. Veo que sale bastante el tema, entonces vamos a indagar directamente en cómo se vive la noche desde la perspectiva de una mujer. Y me lo podéis puntualizar a nivel de fiesta o no, simplemente el ir por la noche porque vienes de algún sitio y vas a tu casa o lo que sea, ¿vale? ¿Cómo se vive la noche desde la perspectiva de una mujer? Estrella, por ejemplo. Bueno, yo creo que se vive con miedo y ya no es simplemente el hecho de salir de fiesta, sino también tienes que ir de un sitio a otro sitio y son las 2 de la mañana, es la 1 de la mañana y ya pasas miedo, ya vas con mil ojos, vas con el móvil preparado, corres un poco si ves que una persona se te acerca un poco, tal. Y de fiesta también sales de fiesta sabiendo que tienes que aguantar determinadas situaciones dentro de una discoteca que se pongan a ligar contigo o probablemente eh, te, se te acerquen bastante, tú no quieras, o luego estás fuera y etcétera, o lo que decía Paula de siempre ir acompañada o con un hombre o con un grupo de amigas, sabes que hay determinadas cosas que tienes que tener en cuenta y que sabes que probablemente pasen, muy probablemente, y que además tienes que llevar otro nivel de planificación que yo creo que no lo llevan los hombres, de decir, vale, pero entonces si nos vamos hasta ahora, cogemos un coche, o si una se va, se tienen que ir todas. Y eso son cosas que los hombres no hacen. De hecho, yo tengo muchos amigos que dicen, bueno, en verano hace muchísimo calor, etcétera, pues me voy a dar una vuelta a las 2 de la mañana. Pues a mí eso no se me ocurre, por ejemplo, porque darme una vuelta sola por un parque a las 2 de la mañana me da pánico, la verdad. Mm. Bueno, yo además, yo diría que a nivel, por ejemplo, o sea, tú sales de fiesta y o sea, yo no bebo, pero hay amigas mías que beben y que literalmente no las han violado porque las hemos estado cuidando. Y que la cosa es que hay un hombre borracho y también le pueden atracar, le pueden, sí,
pero hay muchas veces que ellos simplemente se van o se quedan en un banco tranquilamente y saben que pueden salir a tomar el aire ellos solos y si los amigos le cuidan es porque está borracho, pero no porque le pueda pasar algo. O sea, nosotras obviamente también cuidamos porque está borracha nuestra amiga, pero también principalmente porque cualquier persona se puede acercar en cualquier momento o porque ya se le ha acercado antes o por lo que sea. Eso creo que es algo que no, que no te das cuenta porque, o sea, que no te das cuenta de que inconscientemente lo haces. Básicamente es eso, hay un montón de amigos hombres que dicen, bueno, pues me voy y tal, adiós, ya está. Nosotras, te vas, pero te vas sola, te vas en moto, te acompañamos, tal, lo que sea. Sí, es como que lamentablemente necesitamos tener a alguien al lado que nos cuide, nos proteja o simplemente esté ahí alerta a ver qué pasa. Y es horrible eso, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado de, nada, querer salir, amigos que justo esa noche quieran salir y muchas veces, muchas veces se me ha pasado por la cabeza decir, bueno, listo, ya está, salgo sola, que no me importe nada, total, mirá si voy a dejar de salir porque mis amigos no tienen ganas justo esa noche. Y a los minutos es como que me retracto, porque por más que quiera y por más que tenga ganas, no se puede. No podés porque todo el tiempo vas a estar alerta y pensando si vas a llegar a tu casa, si vas a llegar al boliche y con la situación que te vas a encontrar ahí mismo. Es horrible. Tener que depender de una persona que te acompañe a todos lados, la verdad que no es nada lindo. Sí, que si solo fuera ir y volver, pero es que también ha habido casos de violaciones en discoteca, o sea, dentro de la propia discoteca y bueno, y eso, y drogas, bueno, ahora pinchazos también. O sea, que es que ni en la ida, ni en la vuelta, ni en la estancia. O sea, Vale, vamos a ver. Ya, bueno, ha quedado claro que en el tema de la noche, en el tema de, sobre todo el ambiente de fiesta y demás, o de salir por la noche y eso, bueno, es muy, muy normal, ¿no? Y se puede ver en el día a día que ocurran ciertas cosas, ¿vale? Dejando esto un poco de lado, ¿qué sería, o sea, qué es lo que más os preocupa en el día a día como mujeres? Y podemos hablar, lo dicho, podemos hablar a nivel laboral, a nivel social, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que más tenéis presente? ¿Qué es lo que más os preocupa en el día a día? Paula, por ejemplo. uf, así de la nada, yo, o sea, sí, sí, hay cosas tipo en el ámbito laboral, pues claro, al encontrar trabajo y que valoren tu trabajo como debería de ser y a nivel social, pues también que te escuchen como debe ser y que te respeten, o sea, bueno, que no te infravaloren simplemente por cómo has nacido, pero no, o sea, creo, no sé si ahora mismo sé decirte algo más concreto. Bueno, a mí me preocupa mucho, sobre todo viendo las noticias y la tendencia, este auge de la ultraderecha que supone un retroceso en los derechos ya conseguidos y ya conquistados de la mujer, como el derecho del aborto y muchos otros que estamos viendo que se están viendo totalmente amenazados, como en Estados Unidos o en otros países que igual nos puede profundizar Carla de Latinoamérica. Y es lo que más me preocupa, sobre todo de cara a qué futuro voy a poder tener. Y en España ahora mismo tenemos una situación privilegiada si comparamos con otros países, pero tenemos que luchar porque ahora simplemente tenemos que luchar por mantener lo que tenemos y que no suframos un retroceso, me parece. Sí, sí. Esto es un punto interesante que ahora recuperaremos más tarde, pero primero vamos a escuchar a Carla, que tiene que decirnos. Sí, a mí la verdad que lo que más me preocupa es el tema de la vestimenta, como nombré anteriormente. Eh, Nada, por esto de los piropos, piropos entre comillas, ¿no? Que hablábamos, no poder salir vestidas como queremos, es muy incómodo. Y bueno, el tema laboral también, en tanto a lo económico, porque acá pasa mucho la diferencia de los salarios en tanto a la persona masculina y a la femenina. La persona femenina gana mucho menos que el masculino por el simple hecho de ser mujer. Y eso se ve en muchos lados. Así que yo creo que remarcaría esas dos cosas. Sí. Voy a dejar aquí un momentito por si queréis contar alguna experiencia
hemos tenido un par de ejemplos, pero por si os viene a la mente alguna cosita más, si no, no pasa absolutamente nada. Ya sea una experiencia personal o una experiencia de alguna persona cercana. Y bueno, ya pues de la gravedad que vosotras decidáis, ¿no? No voy a indagar en esto, ¿vale? Así que voy a dejar simplemente que quien quiera tomar la palabra, que nos cuente algo y eso, para dar un poquito más de sumar un ejemplo más a los miles y miles de casos que hay para seguir haciendo ver que esto es algo que pasa día a día, le preguntes a quien preguntes. A ver, yo tengo algunas amigas que sí que han sufrido pues cosas bastante fuertes. Lo que pasa es que me da un poco de cosa contarlas porque no, yo creo que ellas tampoco a lo mejor quieren que se sepa. Sí, bueno, pero yo creo que, bueno, es que en nuestro entorno hemos oído de todo, de amigas nuestras que les ha pasado de todo, y también me parecía importante acordarnos de un asunto que ya consideramos superado, pero es el tema de las relaciones tóxicas y ya no tanto abuso físico, pienso y espero que se haya quedado un poco más atrás, sino del abuso psicológico. Y muchas veces conocemos en nuestro entorno a chicas que han estado en una relación tóxica y el hombre las ha tratado fatal psicológicamente hablando. Y es una cosa que tendemos a olvidar y nos centramos más en más micromachismos o cosas más de violencia fuerte, pero no nos tenemos que olvidar también de estas situaciones que se siguen dando. Y las cosas que se ven frente a las que quizá pueden llegar a afectar más a una persona, ¿no? Que es el tema psicológico y el tema mental. Sí, muy, muy importante este apunte de Estrella sobre las relaciones tóxicas. Carla, ¿tienes alguna cosa que aportar? Personalmente, en tanto a relaciones tóxicas, por suerte, no. Pero bueno, sí, tengo conocidos y amigas cercanas que lamentablemente sí pasan por esas situaciones. Y yo, como quien dice en carne propia también, por así decirlo, por ser una amiga tan cercana y que la conozco desde muy chica, uno también, viste, lo vive y cuando te cuenta cosas que pasa con la pareja que no te gustan nada y que no sabes cómo decirle, amiga, rajá de ahí, como se dice, es muy difícil que la otra persona se dé cuenta de eso también. Justamente si es una relación muy tóxica y uno está acostumbrado a que lo traten así, es muy difícil salir de ahí, por más que seas la amiga y le dé los consejos que le quiera dar, eh, es complicado. Pero sí, podría decirse que tengo bastantes personas a mi alrededor que están en relaciones tóxicas. Bueno, como podemos ver, es algo normal, ¿no? Tanto el tema de agresiones, de violaciones, incluso lo que sea, relaciones tóxicas, es algo que podemos ver en cualquier parte, ¿no? Miremos donde miremos. Otra cosa es no querer ver, pero hay que tener en cuenta que eso está ahí. Y hay que darse cuenta de que esto es una realidad. Os voy a lanzar una pregunta que, bueno, más que una pregunta es un argumento, ¿no? De estos que se suelen utilizar. Y así de primeras puede resultar chocante. Hay quien dice que el feminismo hoy en día, feminismo moderno, podemos decir, teniendo en cuenta que obviamente ha habido unas olas y demás, ¿no? Primera ola, segunda ola, tercera ola, etcétera. El feminismo de hoy en día es una moda. ¿Qué os viene a la cabeza cuando escucháis esto? Pues bueno, principalmente yo creo que ahora mismo el feminismo se ha diversificado muchísimo. O sea, la idea principal con la que se empezó, que básicamente era más derechos, ahora ya se ha diversificado, igual eso, que hay gente que incluye a ciertos colectivos y hay gente que no. Gente que considera esto que debería de ser así y hay gente que le da igual, cosas así. Entonces, como que ya la idea principal del feminismo se ha esparcido mucho. A nivel moda, sí que hay mucha gente que apoya el movimiento sin saber, o sea, sin saber todos los términos o todas las definiciones o todo, o sea, poder a lo mejor defenderlo a capa y espada. A lo mejor así, pero sí que es verdad que, que claro, que es un movimiento muy grande y que no, o sea, no todo el mundo, o sea, no todo el mundo está de acuerdo con todo y además no todo el mundo se llega a interesar tanto como otras, o sea, hay gente que se interesa muchísimo y hay gente que se interesa un poco, dice, me gusta el movimiento, tal, no sé qué, pero a lo mejor no profundiza más, no profundiza en esto sí, esto no,
cosas así, ¿sabes? Bueno, el feminismo nunca fue una moda, fue un movimiento por la liberación de la mujer y la igualdad y creo que es lo que sigue siendo ahora, pero sí que entiendo que haya gente que considere que es una moda, porque sobre todo a partir de 2018, esa gran huelga feminista del 8M, sí que se ha diversificado mucho, como dice Paula, y se ha muchas veces no perdido su esencia, pero mucha gente bueno, a mí me parece positivo que haya llegado a un nivel que sea conocido por la mayoría de la gente y muchas mujeres se vean reflejadas en que existe un problema y que desean solucionarlo y me parece que ha ganado notoriedad este movimiento, ya os digo, a raíz de esta masiva huelga y a mí me parece positivo, aunque sí que tenemos que tener en cuenta que porque se ha popularizado tanto, pues hay gente que se queda con lo más básico o gente que lo puede no llegar a entender, pero me parece que es algo colateral que pasa cuando algo se extiende tanto. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre pienso cuando la gente dice que es una moda, etcétera, es cuando ves que las grandes multinacionales de ropa se ponen a hacer tops que pone feminist, etcétera, y tú te lo compras y más allá de eso igual no haces nada o a raíz de eso te lo planteas, que también me parece positivo, pero claro, no tenemos que olvidar que esas camisetas están producidas por mujeres explotadas en India, quiero decir, y suelen ser mujeres en la industria de la moda. Entonces, claro, yo creo que tenemos que profundizar más todos, pero a mí me parece positivo que se expanda porque da visibilidad y las mujeres pueden decir, anda, ¿qué es esto? Y ya no es algo oculto, sino que es algo que está a disposición de todo el mundo. Sí, pero es que al igual que o sea, lo que has dicho de las multinacionales, al igual que en el mes del orgullo, dan muy mala publicidad a los movimientos, básicamente porque al fin y al cabo son lo que son multinacionales que les interesa el dinero. Entonces, claro, les interesa ponerse el simbolito morado, el simbolito arcoiris cuando corresponda para decir, apoyamos esto y que nos den la mayoría de aprobación, sacamos dinero y sacamos aprobación popular, pero que si de repente esto deja de, o sea, la mayoría de personas opinan que es algo malo, el feminismo es algo malo y el orgullo también es algo malo y lo opinan la mayoría, o sea, esas marcas de repente dejan de ponerlo, o sea, que les afligen más bien poco, o sea, les interesa eso, la aprobación y sacar dinero. Entonces, si, o sea, si una persona que no está metida en el tema solo ve que ahora de repente que si se pone Zara con esto, que si se pone, bueno, absolutamente todas las marcas, claro, dicen, joder, pues qué falsos, ¿no? Entonces, si lo ves desde fuera, claro, pues dirás, este movimiento lo están utilizando para vender. Claro, yo creo que tenemos que plantearnos una visión crítica ante, sobre todo, el comportamiento de etcétera, y tenemos que tener en cuenta que al final el capitalismo lo absorbe todo y si actualmente lo que está socialmente bien visto es ser feminista, pues se van a aprovechar de ello, aunque en el fondo no actúen de una forma feminista y van a intentar por todos los medios dar una buena imagen y es lo que pasa siempre y con lo del mes del orgullo, que también lo comentaba Paula. Carla, ¿qué nos puedes comentar? Sí, acá el tema de la vestimenta por ahí yo no lo veo mucho. Eh, pero no, simplemente aportar que no considero que sea una moda, sino que nada, por fin por ahí se empiezan a escuchar más nuestras voces, que por ahí hace años atrás no pasaba, y que nos podemos mostrar cada vez un poco más y que nos escuchan más, y bueno, es simplemente eso. Eh, Obviamente que hay mucha gente que lo puede tomar como una moda y que, bueno, allá ellos. Pero no, es simplemente que, nada, que por fin tenemos voz y que nos pueden escuchar. Pero no lo considero que sea una moda para nada, obviamente. Vale, hay un tema interesante en esto y es que yo entiendo que el argumento de que se diga que el feminismo es una moda es porque, bueno, se dice que como que los derechos principales, digamos, ¿no? Si se le puede llamar así, como que ya están solucionados, ¿no? Y que entonces ya lo que se pide ya son tonterías, ¿no? Cosas que no vienen a cuento. Y también que a lo mejor se utiliza mucho el coger a una mujer por la calle y decirle, oye, eh, te voy a hacer una entrevista, contéstame esto, no sé qué. Y esto hay canales en YouTube que se dedican exclusivamente a esto. Sí, Y hay es cierto.
Hay algunos que te pueden hacer preguntas interesantes, pero la mayoría suelen buscar el clic, suelen buscar le hago una pregunta buscando el punto donde no me puede contestar y de ahí saco. Y es lo que pasa siempre, ¿no? Que de una cosita lo generalizamos a todo. Que hay una persona radical, todo movimiento es radical, ¿no? Y aparece la palabra feminazi, ¿no? Todas están locas, todas no sé qué. Y esto realmente no es así, porque hay unas personas que para reivindicarse hayan tenido que sacar lemas un tanto preocupantes o hacer ciertas acciones que quizás no son moralmente correctas, no significa que todas las mujeres vayan a hacer eso ni que estén de acuerdo con eso, porque como decíais, como bien decíais antes, es algo que se ha ramificado mucho, el tema del feminismo, y que empieza como una corriente muy concreta, con un movimiento inicial, pero que a lo largo de los años, cuando se van consiguiendo ciertos objetivos, vamos viendo que siempre falta un poquito más de trabajo. Entonces, eso es lo que se va trabajando poco a poco. Y de ahí aparecen muchas ramas, aparece el tema de por ejemplo, todo el tema LGTB. También ahí aparecen ramificaciones, mujeres que quieren incluir a las mujeres trans, otras que no, tal. Y hay un montón de jaleo, ¿no? Y de diversidad en este asunto. Entonces, creo que es importante tener en cuenta eso, que unas bases, sí, ya puede que ya estén asentadas, pero después cada persona va a tener bueno, ciertas inclinaciones, ¿no? En cuanto a lo que esa persona considera personalmente, bueno, derechos que todavía no tiene o ciertas posibilidades, ya sea a nivel laboral, a nivel social, etcétera. Entonces, si a una pregunta, si a una persona le preguntas sobre algo concreto, a lo mejor esa persona no está metida en ese tema, por tanto no te puede contestar y ya tenemos el titular de las feministas no saben a lo que van, están manifestando sin tener ni idea, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas. Un tema importante es que vosotras consideráis que todas las mujeres deben ser feministas o qué opináis de aquellas mujeres que están en contra del feminismo como tal. Bueno, antes de eso me gustaría hacer un inciso Sí, en una cosa que has dicho de, bueno, de los vídeos y tal, que aquí, bueno, en España, por ejemplo, que es donde mucho he visto esos vídeos, es fácil porque aquí, bueno, la gente va a contestar, la gente un poco sabe a lo mejor lo básico, a lo mejor no sabe mucho, pero al fin y al cabo está un poco despreocupada porque en España, otra cosa es que estamos yendo para atrás en algunas personas están yendo para atrás en los conocimientos, pero en principio se conocen las bases, se conocen bastantes cosas y se ha vuelto un movimiento muy grande, pero nos olvidamos que fuera de España hay un montón de países en los que el feminismo ni está tan normalizado, ni está tan aprendido, ni las mujeres siguen sin tener derechos. O sea, que nosotros ahora votar lo vemos normal, pero sigue habiendo países en los que no pueden votar, sigue habiendo países en los que no pueden hacer nada sin el consentimiento de un hermano, un padre o el marido y siguen sin poder salir a la calle sin ir acompañadas. O sea, no porque les pase algo, sino porque no pueden. Entonces, claro, es muy fácil venir a grabar un vídeo a la típica jovencita de turno que, pues sí, puede que no tenga ni idea, puede que sí, que ha nacido pues desde el privilegio de España. Claro, le vas a preguntar a una persona que no ha tenido derechos en su vida y a ver qué te responde, ¿sabes? Y bueno, respecto a tu pregunta, sí la puedes porque se me ha ido un poco. sí, sí. Le repito, ¿creéis que todas las mujeres deben ser feministas? Y barra o, ¿qué pensáis de aquellas mujeres que están en contra del feminismo o que no lo Sí, comparten? sí, eso. Bueno, principalmente, si nos basamos en la definición de diccionario, el feminismo quiere la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, eh, si o sea, yo creo que o sea, que las mujeres deberían de ser feministas básicamente por tener la igualdad entre géneros. Que haya personas, o sea, a lo mejor hay personas que piensan que simplemente la raza de las mujeres es, bueno, raza, no, el género, el género es inferior y el de los hombres es superior. Y luego también hay gente que, que a lo mejor sí que considera que podemos ser iguales, pero a lo mejor no quiere dar la razón a todas las feministas, porque hay mucha gente que a lo mejor dice que bueno, yo no he sufrido esto, tal, entonces como que no está de acuerdo en todo lo que dicen las feministas. Entonces no se considera feminista porque no ha sufrido
a lo mejor lo que han sufrido otras personas, entonces cree que no es necesario porque ya ve la igualdad. Eso ya es otro tema bueno, yo creo que necesita un poco de enseñanza y de realización de que no es así. Vale, ¿qué nos Sí, puede decir Estrella? y bueno, perdona. Pues nada, que yo estoy con Paula, que todas las mujeres deberían ser feministas y todos los hombres y en general todas las personas que no se identifiquen no como hombre ni como mujer. En general todo el mundo debe buscar la igualdad entre hombres y mujeres y es lo que dice Paula. Habrá gente que diga, vale, pues creo en la igualdad, pero no se quiera considerar feminista, pero si no se quiere considerar feminista y cree en la igualdad, no está entendiendo lo que verdaderamente significa ser feminista, que es simplemente eso, lograr la igualdad, aunque luego tenga otras implicaciones o tú escojas irte por una corriente del feminismo que implique una serie de cosas y otras distintas, pero de base es simplemente eso y por supuesto que todo el mundo debería tener en cuenta y ser y actuar de esa forma. Sí, es que, bueno, la cosa es que cuando nosotros nacemos y cuando nosotros morimos, al final somos iguales, o sea, a nivel raza, género y lo que sea. Eso, o sea, al final somos personas y que una persona se crea superior a la otra, ya sea por raza, religión, género, lo que sea, es absolutamente absurdo porque tú no eres mejor que yo por haber nacido de esta manera o por correr más rápido que yo o por saber más matemáticas o por lo que sea. O sea, creo que eso de la superioridad entre un ser de la misma especie, al fin y al cabo, no, no tiene fundamentos. Es como que estamos intentando demostrar todo el rato ser mejores que los otros cuando en verdad al final del día somos iguales. Correcto, correcto. Em, yo creo que es importante tener en cuenta una cosa y una cuestión bueno, que a lo mejor es algo súper, súper obvio, pero que yo, por ejemplo, a nivel personal no había caído hasta hace 2 días. Y es que, claro, se habla mucho bueno, no de esto de que las mujeres ya tienen sus derechos, que no sé qué y tal, y los hombres se sienten atacados en cierta manera. No sé si es porque están por aludidos, no sé si es porque les molesta que una persona exija unos derechos básicos, pero bueno, de cada uno que tenga el motivo que quiera tener. Pero el asunto es que suelen salir con, no, pero es que, no sé, por ejemplo, te vienen con estadísticas en la mano de decirte, no, pero es que los hombres tienen un mayor porcentaje de suicidios, de asesinatos, de lo que sea, nosotros también nos matan, hashtag not all men, etcétera, 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 ¿no? Cosas que llegan a ser un tanto incluso ridículas, ¿no? Pero otras que parece que tienen sentido. Vale, ¿qué pasa? Que yo veo un poco absurdo entrar en este tema bueno, de estar constantemente en una especie de guerra, ¿no? Lo que se habla de la guerra de sexos, ¿no? Que en algunos momentos parece que llega a ser hasta cierto, ¿no? Y entonces tenemos que plantear, creo yo, a nivel personal, creo yo que tenemos que plantear que si el feminismo, claro, vamos a tener en cuenta una cosa, el feminismo, ¿por qué? ¿Por qué se llama feminismo, no? ¿Por qué no se llama, no sé, movimiento igualitario, ¿no? O cualquier cosa de estas que dicen. Vale, porque el feminismo es un movimiento iniciado por mujeres para las mujeres. Esto significa que quieren una superioridad, y esto cualquier cosa que diga me corregís, si me equivoco en algo. ¿Esto significa que las mujeres pretendan una superioridad sobre los hombres? No. Como bien dice la definición pura de feminismo, lo que buscan es la igualdad a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral, etc. Y sobre todo a nivel estructural, que es lo importante y lo que al final define todo. Entonces, si lo que busca el feminismo es la igualdad y lo que más reivindican las mujeres son temas que afectan a las mujeres, entonces los hombres yo creo que podrían plantearse por un momento que pueden sumarse a esto. Pueden. Ya el tema de que si un hombre es aliado, feminista, no sé qué, esto ya me da igual porque el tema del vocabulario me parece ya totalmente secundario, ¿no? Pero lo que es a nivel de puros hechos, un hombre yo creo que puede sumarse al movimiento y si él considera que hay alguna cosa que echa en falta, que no le parece bien, bueno, pues entonces, en lugar de atacar, invisibilizar o eso, en cierta forma, a las mujeres para sacar su problema, que es 1 frente a 1000, pues entonces quizá en vez de intentar tumbar lo de otros para ponerte tú por encima, sería interesante colaborar. Ok, yo estoy de acuerdo con esto, vamos para adelante a por todo para que esto
salga adelante. Pero si te parece bien, vamos a añadir esto, que realmente si queremos igualdad también se debería añadir. Y entonces del lado de las mujeres que digan, ok, perfecto, venga, pues vamos para adelante con todo. Y entonces tenemos esos 9 casos en los que la mujer necesita un poco de cambio, y ese caso, para hacer un porcentaje así inventado, en el que el hombre necesita el cambio. Y que lo hagamos de manera conjunta, que no sea yo tengo esto y tú no tienes esto, o sí, pero es que tú pides esto, pero es que, ¿y por qué no hablas de que yo no tengo lo otro? Vale, pues habla tú de eso. No se trata de que las mujeres solucionen el mundo y lo arreglen todo, se trata de que van a hablar desde lo que ellas viven, como experiencia personal. Tú no puedes hablar de lo que no has vivido, ¿no? De hecho, por eso esta charla es con mujeres, porque no voy a venir yo aquí con 4 hombres a hablar sobre mujeres. No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pues si aplicamos esa misma lógica, por eso una mujer tiene sus experiencias, tiene sus vivencias, se siente de cierta manera, y por eso, toma ciertas acciones. Si tú, como hombre, que estás escuchando esto, te sientes así y hay ciertas cosas que quieres hablar o que quieres que tenga visibilidad, bueno, pues hazlo. Pero el problema es que esto solo ocurra cuando las mujeres consiguen esa voz. El momento, que las mujeres consiguen esa voz es cuando el hombre se pone por encima diciendo, no, pero es que a mí tal. Vale, pero tú te habías quejado de eso antes de que viniera yo con mi discurso feminista. O sea, lo que te molesta es la palabra feminista, lo que te molesta es que yo, como mujer, quiera esto, no lo que tú ahora exiges o parece que necesitas, ¿no? Que es que a lo mejor la semana pasada no lo necesitabas tanto, ¿no? Entonces creo que es un punto interesante, que se sume, que sea todo a nivel global, para que cada uno consiga los objetivos, teniendo en cuenta que siempre se va a buscar una equidad y una igualdad. Dicho esto, si Carla, por ejemplo, quiere aportar algo. Sí, que bueno, acá con el tema de las marchas, por ahí hay hombres que suelen sumarse y en muchos casos suelen ser rechazados y bueno, se arman muchos problemas. Como que no los dejan participar. Se suele ver mucho eso, pero sí, se suelen, mientras se pueda y las mujeres lo permitan, se pueden sumar a las marchas que se suelen hacer acá en Argentina y en Rosario, donde vivo yo. Eso está bueno, no, no me parece mal, la verdad. Vamos a cambiar un poquito. Bueno, si queréis añadir alguna cosita, Paula y Estrella. Bueno, yo solo quería un breve inciso que cuando has dicho lo de que, bueno, pues también sufrimos, nos matan, etcétera, os matan Ujú. los hombres también. O sea, yo he visto estadísticas, ahora no te puedo citar ninguna que queda fatal, pero que es claramente que la violencia en tema de asesinatos, robos, la suelen ejercer los hombres, aunque sea hacia otros hombres, pero hay muchísimas menos mujeres que matan y que ejercen violencia en relación a los hombres. Solo quería dejar eso para que la Correcto, gente también lo sepa. correcto, correcto. También hay que tener en cuenta eso, claro. Paula, si quieres aportar alguna cosita, y si no, ya pasamos al siguiente punto. No, no, yo no. Vale, perfecto. Pues el siguiente punto, y ya estamos terminando. Quiero tocar un poquito el tema de las redes sociales, que lo tocamos en un podcast anterior, a nivel general, pero me parece interesante tocarlo un poquito a nivel, desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Si hablamos de redes sociales, siempre se nos viene a la mente, ¿no? Siempre pensamos que, bueno, hay un montón de complejos, hay un montón de inseguridad, de ansiedad, ¿no? Te genera un poco todo esto, pues bueno, porque eso, la vida de todo el mundo es perfecta, todo lo que ves en redes sociales parece maravilloso y después tu vida es una mierda, ¿no? Es lo que se puede percibir así diciéndolo rápido y mal. Entonces, desde el lado de la mujer, ¿creéis que hay algún tipo de, algún extra, alguna cosa que acentúe más este problema o es, o es igual a nivel general? Esto ya como curiosidad, ¿no? Si queréis aportar algo. Bueno, yo creo que el tema cuerpos sí que se ve mucho, el tema de seguir a una influencer y que de repente tenga un cuerpo perfecto y genere inseguridades en otra gente, no es por el mero hecho de tener ese cuerpo perfecto, sino porque ese cuerpo se ve, bueno, perfecto entre comillas, claro, pero se ve como el gol, es decir, estar delgada es estar bien y estar feliz y de hecho a mí en el feed de Instagram pues me salen muchas veces antes y después y de repente la mujer pues antes estaba gorda y estaba triste y ahora de repente que está delgada está contenta y es como todo el rato poner énfasis en que estar gorda está mal y no puedes ser feliz estando gorda o no eres socialmente aceptada y también ha generado todo el tema de las redes sociales pues cánones en el cuerpo, sobre todo de la mujer, aunque también del hombre, pues muy imposibles de cumplir y también muy dañinos para mucha gente, que yo por suerte como
he ido con mucho cuidado ante este tema y tampoco ni soy una persona muy expuesta en redes sociales, ni etcétera, pues no he sentido tanta presión, pero sí que se siente un poco la presión del físico desde nuestro punto de vista. Sí, bueno, sobre todo o sea, siempre se ha fomentado la competencia entre las mujeres. O sea, esta está más flaca, esta tiene mejor culo, esta tiene mejor no sé qué. Y luego también que nosotras, o sea, que luego ves a una persona, bueno, a una chica con confianza, que sube su cuerpo a las redes sociales y a lo mejor solo oyes cómo te atreves a subir esto, estás fatal, se te nota todo, se nota lo que sea, o sea, que es que no la dejan en paz tampoco. Entonces, tanto si estás inseguro como si estás seguro, te acaban acribillando en las redes sociales. Claro, o también le dicen, ay, qué bueno que te animaste a subir esa foto. Teniendo ese cuerpo, no sé, estando con unos kilos de más, qué bueno que que te atreviste a subir esa foto. Y no, ¿por qué qué bueno? Sí, obvio, subo porque es mi red social y porque muestro el cuerpo que tengo. A ver, nadie me tiene que felicitar por si subo una foto mostrando el cuerpo o no. A mí en lo personal me pasa mucho que por lo que impone la sociedad, yo suelo subir fotos y sí, siempre digo, ay no, que no se vea esto, que no se vea el rollito, que no se vea la celulitis, que no se vea... Y bueno, sí, lamentablemente estoy muy pendiente a eso, pero es por lo que la sociedad lo impone. Si fuese por mí, obviamente me gustaría subir cualquier foto y no pensar en lo que van a decir los demás. Sería mucho más fácil, ¿no? Pero es complicado, por lo menos para mí. Y, y bueno, me encanta mostrarme, pero es difícil. Sí, también es un punto interesante sobre lo que nos comenta Carla, por ejemplo, el tema de que eso, ¿no? Siempre estás como mirando que no se vea esto, que no tal. Claro, pero creo que también hay una cosa interesante que es muy difícil no subir algo pensando en el qué van a decir o en el... Bueno, eso, en cualquier comentario que te pueden hacer o cualquier tipo de... Bueno, sí, de comentario vamos a decir. Es muy difícil hacerlo así. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de una red social, que están hechas precisamente para eso, para interactuar con las personas. Entonces, claro, por eso, por las ciertas, bueno, por las normas sociales que hay, los cuerpos estereotipados y demás, pues es normal, ¿no? Es normal que al final te genere esa sensación de seguridad, esa sensación bueno, de estar fuera de lo normativo, fuera de lo que se considera bien, y al final la realidad es que ni siquiera es algo... O sea, quiero decir, me explico. La realidad es que después da igual el cuerpo que tengas. ¿Por qué? Porque tú cuando subes cualquier cosa a redes sociales, te estás exponiendo a cualquier persona que pueda ver eso. Y va a haber gente que te critique diciéndote que te sobran kilos, va a haber gente que te critique diciéndote que te faltan kilos, otros que cómo llevas ese pelo, otros que esa ropa es horrible, otros que tal. Y es que te puedes meter en la publicación más inocente del mundo, obviamente hablando de personas que tengan muchos seguidores, porque no va a venir Manolo47 a comentarte a ti que tienes 100 seguidores, ¿no? Pero si tú tienes 100.000, 200.000, 1 millón para arriba de seguidores, es normal que tengas muchos comentarios. Y puedes ir a la publicación más inocente, que no podemos hablar de que la chica enseña, ¿no? No podemos hablar de que, yo qué sé, de que no, es que está gorda, es que qué asco, no, es que está muy delgada, es que no sé qué. O sea, no puedes meterte con absolutamente ningún aspecto, ¿no? Pero aún así te vas a encontrar comentarios despectivos o comentarios que van a, de alguna forma, atacar a la persona. Entonces me resulta preocupante el tema de las redes sociales en este sentido. Y claro, que se agrave más aún después con estas cosas es, bueno, pues es incluso más preocupante aún, ¿no? Y después, claro, el tema de, bueno, mi pregunta iba enfocada a si eso, si hay diferencia a nivel de, o sea, en redes sociales está claro que se puede sufrir acoso en cualquier momento, ¿no? Pero era eso, el saber si, eh, bueno, si se piensa que puede suceder más en mujeres o solamente en hombres. Y, y bueno, creo que en cierta manera, en ciertos aspectos sí que se puede sufrir más en mujeres, pero más que nada por eso, ¿no? Relacionado con todo el movimiento feminista, por todo este tema que ya es como buscamos cualquier pretexto para intentar atacar a la mujer o
por lo menos, no sé, o sea, no nos sentimos atacados nosotros porque dicen algo y bueno, pues vamos a comentarle esto porque así te la devuelvo, ¿no? No sé, la verdad que no sé cuál es el proceso mental que se pueden seguir estas personas, pero bueno. Y ya para terminar, si no queréis hacer ningún apunte sobre esto que acabo de decir, si no me podéis interrumpir sin problema. Para terminar, vamos a dejar un mensaje, o sea que si tienes que dar un mensaje a nivel sociedad, algo a nivel hacia los hombres, hacia otras mujeres, lo que queráis, os doy total libertad para eso. Bueno, no os la doy, la tenéis, ¿no? Pero ¿qué cambios consideréis necesarios? ¿O qué mensaje, lo que queráis, qué mensaje queréis dejar final, como para tenerlo en cuenta, en resumen de todo lo que hemos hablado? Estrella, por ejemplo. Bueno, yo destacaría sobre todo que los hombres hicieran el esfuerzo de escuchar y de reflexionar sobre su posición de poder y indagaran un poco en el tema, porque yo creo que las mujeres, igual que tenemos también que indagar más siempre, creo que estamos más enteradas sobre todo porque nos pasa a nosotras, pero me gustaría que los hombres reflexionasen y dijesen, vale, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo ayudar en mi entorno? ¿Puedo escuchar más? ¿Puedo actuar de distinta forma? Sobre todo eso. Y también si tenemos a nuestro cargo o tenemos contacto con personas jóvenes, pues también iniciarles un poco en el respeto y en la igualdad y darles una serie de y educarles en ese sentido. Sí, yo bueno, relacionado con lo que ha dicho Estrella, o sea, se han inventado, eh, pues por no decir miles, pero por decir cientos de, de inventos de mecanismos de autodefensa, qué hacer si te atacan de esta manera, qué hacer no sé qué. Aquí tienes una navaja que sirve para no sé qué, aquí tienes un spray que sirve para no sé qué, aquí tienes una alarma que sirve para alertar, etcétera. Pero en ningún momento se ha enseñado bueno, a respetar a la mujer, simplemente que a no abusar de ella, que bueno, ahora con el tema de la típica broma, muy, muy entre comillas, bueno, es que a ver si ahora vamos a necesitar un contrato para poder tener sexo, y es como, es que si estás haciendo esa broma no has entendido absolutamente nada de lo que es el consentimiento. Entonces, que tengas una distorsión tan grande de cómo tendría que ser una relación sana, una relación con mutuo consentimiento, eso ya implica que hay un problema. Y, y bueno, eso lo de los hombres y que también hay mujeres que violan, etcétera, etcétera, pero la realidad es que el porcentaje es mucho mayor de hombres y que son ellos los que no, o sea, no están recibiendo tampoco ningún tipo de clase. Sé que suena un poco de difícil de educar a no violes, ¿sabes? Pero es que, o sea, ¿por qué cuando sucede algo tienes que tragarte tú que si clases de autodefensa, que si no sé qué? Claro, tú haces o sea, el trauma que si te hacen algo se queda para siempre. Entonces, creo que tendríamos que ser responsables y, y tener un poco más de conciencia con esas cosas. Y también a mí me gustaría decir que aparte del ejercicio que tienen que hacer los hombres de empatía y de indagación en la realidad, de que mira, esta situación está pasando, etcétera, darse cuenta, también me parece que es importante que nosotras nos demos cuenta también de nuestra situación de privilegio en relación a otras mujeres del planeta, sobre todo en otros países, etcétera, o incluso en países que a priori puedes decir, pues tenemos los mismos privilegios como en Estados Unidos, pues darte cuenta que no, y también darte cuenta que hay unas voces que están más invisibilizadas que otras dentro de las voces de las mujeres, y también desde nuestra posición dar voz también a esas mujeres, ya desde un feminismo interseccional a mujeres racializadas, con discapacidad, etcétera. Sí, bueno, a mí, o sea, me hubiera gustado un poco más profundizar el tema de diferencias entre Argentina o Rosario, concretamente con España, que con un país que considero bastante seguro dentro de que hay cosas como en todos lados. Porque a veces normalizamos o sea, situaciones y en el otro lado del charco no es así. Bueno, yo por mi parte, nada, comparto con lo que dicen las...
Y que, bueno, no solamente esto de que nos enseñen a cómo defendernos como mujeres ante diferentes situaciones, sino más que todo que enseñen a los varones a cómo comportarse con nosotras. Y bueno, y no solamente esto de decir, ay, bueno, te entiendo, te escucho, sino que también lo pongan en práctica, ¿no? Porque con la escucha y con el apoyo no hacemos nada. Así que bueno, comparto con las chicas. Bueno, entonces yo, bueno, pues nada, muchas gracias por todas vuestras aportaciones, por todo lo que hemos podido ver desde el punto de vista de las mujeres, que a veces es difícil, como decía Paula, ¿no? Puede que sea difícil llegar a educar a los hombres, ¿no? En cierta manera, en ese sentido, pero bueno, creo que este tipo de cosas pueden ayudar a eso, ¿no? A ver un poquito más de cómo se viven ciertas cosas desde el punto de vista de una mujer, de cómo cosas que puedan parecer inofensivas realmente pueden resultar bastante graves o incluso traumáticas para una mujer por el contexto en el que vivimos y la estructura social que tenemos. Así que espero que quien haya escuchado esto pueda sacar algo positivo de todo esto y una pequeña enseñanza o por lo menos un poquito de tener en cuenta cómo se viven ciertas cosas. Así que nada, muchísimas gracias. Primero que nada a vosotras por estar aquí, por dedicarnos este tiempo y enseñarnos todo lo que nos había enseñado. De verdad, muchas gracias. Y bueno, lo que decía Paula del tema de tratar las diferencias entre culturales, ¿no? O bueno, a nivel geográfico, digamos, en cierto modo, entre España y Argentina, pues se puede hacer. Hoy es que no tenemos ya mucho tiempo para más, pero lo podemos hacer en un episodio futuro si quisierais participar o quien fuera que quisiera venir. Y sí, también es un tema interesante que da para, vamos, prácticamente para un capítulo entero. Así que nada, por mi parte yo me despido. Si queréis decir alguna cosa para despedir, lo que sea, es el momento para hacerlo y os dejo el turno de palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue re interesante, la verdad, la charla está muy buena. Y bueno, eso, muchas gracias por invitarme y me encantó que podamos hablar y cada una que dé su opinión y bueno, estando en distintos países es mucho más interesante y rico. Así que bueno, gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación también y me ha parecido también muy interesante que hayamos tener distintos puntos de vista porque estamos en distintos países dentro del feminismo y me ha parecido muy interesante y muchas gracias. Sí, bueno, básicamente lo mismo que lo he dicho, me hubiera gustado poder profundizar un poco más en las diferencias, pero siempre está bien hablar de esto y saber que alguien te puede escuchar. Y hay todavía un montón de temas que se pueden tratar y se pueden tratar incluso mejor. Y es que se puede sacar un montón de cosas. Y bueno, siempre está bien ver que a pesar de que ahora esté eso en auge la ultraderecha y haya un montón de gente que esté volviendo a retrocediendo pasos en la historia, que aún así que haya gente que tenga los pies en la tierra y que esté luchando por, bueno, por derechos básicos. Es que al fin es eso, son derechos básicos. Sí, es lo que hay que tener en cuenta con este tipo de cosas, que no se busca, como ya he dicho antes y como que creo que ha quedado ya muy claro y que recalco incluso, no, la mujer no busca la superioridad, la mujer no te está atacando directamente, la mujer lo que busca es unos derechos fundamentales y básicos que siempre debería haber tenido. Otra cosa es que no los haya tenido, que nos hayamos acostumbrado a ciertas situaciones, a ciertas experiencias y demás, y que consideremos que eso es normal. Vale, es normal, pero no debería serlo. ¿Vale? Y este es el punto importante. Por eso necesitamos el cambio, aunque sea de forma progresiva, de forma paulatina, pero poco a poco se va consiguiendo. En ciertos países vamos más atrasados, en otros vamos más adelantados, pero lo importante es que siempre haya un avance, ¿no? Más allá de izquierda o derecha, ideologías y demás. Creo que es algo básico, es algo a nivel de lo que es la propia persona, el propio individuo, y creo que no debería haber mucha discusión al respecto, aunque lamentablemente la haya. Así que nada, ya para cerrar, de verdad, muchísimas gracias por participar. Y para los oyentes, lo dicho, espero que hayáis sacado algo positivo de todo esto y próximamente tendremos nuevos episodios con más contenido y también muy, muy interesante, ¿no? Al menos esa es la idea. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.